Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 21. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas y dijo: Yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque éstos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Estabas sentado ante el arca del templo y observabas cómo la gente iba echando limosna. Los pobres echaban pocos centavos y los ricos echaban monedas de mucho más valor. La gente daba limosna para la manutención del culto, para el sustento del clero y para la conservación del edificio. También parte de ese dinero se usaba para ayudar a los pobres, pues obviamente no había seguridad social. Así, los más necesitados dependían de la caridad de los demás, pero también ellos intentaban compartir con otros lo poco que poseían. Y así, sentado, con tu mirada distraída a veces por el ruido de las monedas, enseñabas a tus discípulos frente a las alcancías. Al terminar nuevamente tu mirada, recorría los diversos personajes que entraban en el templo y depositaban su limosna. Era la misma rutina. Los ricos dejaban caer muchas monedas y los pobres menos, y así pasaba la gente, hasta que llegó una viuda pobre y fijaste en ella tus ojos. Ella metió la mano en su bolso y sacó 2 moneditas de poco valor y las dejó caer con sencillez. Tú sabías lo que había en su corazón, conocías su historia y esas monedas. Poca cosa para ella, pero en realidad eran su patrimonio. No había dado de lo que le sobraba, sino de lo que le faltaba. Por eso, a continuación llamaste a tus discípulos y les diste una lección. Esa viuda ha dado más que todos, porque los demás daban de lo que les sobraba, pero ella, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Qué lección tan grande para nuestras mentes, que son fáciles a juzgar las apariencias. Pero, sobre todo, qué gran lección para nuestro corazón tacaño, que muchas veces no da sino de lo que le sobra. Tú quieres una vida cristiana comprometida, en la que nos juguemos la vida, por así decirlo, donde demos a Dios, a tu Padre lo que es de tu Padre, lo que es de Dios, y al hermano lo que es del hermano. Porque a fin de cuentas, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Y si lo hemos recibido, ¿quiénes somos para no compartirlo? No me cabe duda que esta mujer viuda es santa. A ella acudo para que con su intercesión me ayude a ser más generoso y a vivir en silencio mi caridad, dándome a manos llenas y también vaciando mis manos por amor a ti, Jesús. Hoy, como propósito, te invito a hacer un acto de caridad, dando algo no de lo que te sobra, sino algo que te cueste. Despréndete de algo por amor a Jesús. Y hoy mi intención, y les invito a que también sea la suya, va a ser por esos pobres que no están tan lejos, por esos pobres que ves en la calle, por esos pobres, sobre todo pobres de amor, tantas personas que viven en una miseria del corazón, una miseria porque no son amados. Haz un esfuerzo, deja de criticar, intenta mirar a los demás como los miraba Jesús, en lo más profundo de su corazón, y dales un pedacito de tu corazón, no de lo que te sobra, sino de lo que tienes para ti. Y así tu vida será mejor. Que María nos ayude a entregarnos a manos llenas, como ella lo hizo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Cada 24 de noviembre, la Iglesia Católica recuerda a San Andrés Dũng-Lạc,
y compañeros, los 117 mártires de Vietnam, quienes consagraron sus vidas al anuncio del Evangelio y murieron víctimas del odio a la fe. La historia de la evangelización en los actuales territorios de Vietnam empezó en el siglo XVI. Misioneros provenientes de Europa llegaron a esas tierras con el deseo de anunciar la buena nueva entre los naturales y abrir para ellos el camino de la Iglesia y la salvación. Entre los vietnamitas fueron muchos los que acogieron con alegría el mensaje de Cristo. Sin embargo, en la medida en que el cristianismo se fue fortaleciendo e iba generando un mayor impacto en la vida social y la cultura, otros tantos escogieron la ruta del repudio y la violencia contra los conversos y los llegados de otras tierras. Especialmente los siglos XVIII y XIX fueron cruentos en este sentido, y la sangre de numerosos cristianos fue derramada. La corona del martirio. Paulatinamente, a lo largo del siglo XX, la Iglesia Católica, que hace todo lo posible por preservar la memoria de sus mártires, ha reconocido la santidad y entrega de quienes murieron en Vietnam por odio a la fe. Es cierto que algunos pueden haber quedado en el anonimato, pero muchos otros han sido debidamente identificados y hoy integran la lista de los fieles cuyo testimonio fortalece a la Iglesia local y universal. Estos 117 encabezados por San Andrés Dung Lac, sacerdote muerto el 21 de diciembre de 1839, fueron canonizados por San Juan Pablo II en 1988. De los 117 mártires, 75 fueron decapitados, 22 estrangulados, 6 quemados vivos, 5 condenados al desgarro de sus miembros y 9 murieron en la cárcel a causa de las torturas. El número de personas canonizadas, 117, en una sola ceremonia, no tenía precedentes en la historia de la Iglesia. Al día siguiente de la canonización, el Papa San Juan Pablo II dijo sobre los nuevos santos: sí, el verdadero motivo de nuestra alegría hoy es saber que estamos en comunión con estos hombres que llevaron el Evangelio, fundaron la Iglesia en la tierra de Vietnam y respondieron sin reservas al llamado de Cristo. Habían abandonado sus provincias sin esperanzas de regresar. Ahora están presentes para todos sus hermanos en el mundo, tanto para los de Vietnam como para los de su patria. La Iglesia venera en ellos a servidores fieles que han entregado en la alegría del Maestro intercesores y ejemplos para las generaciones venideras. Comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. San Juan Pablo II, Papa. Catequesis. Valor interior del don. Ciertamente, Cristo no quita la limosna de nuestro campo visual. Piensa también en la limosna pecuniaria, material, pero a su modo. A este propósito es más elocuente que cualquier otro el ejemplo de la viuda pobre que depositaba en el tesoro del templo algunas pequeñas monedas. Desde el punto de vista material,
una oferta difícilmente comparable con las que daban otros. Sin embargo, Cristo dijo: esta viuda echó todo lo que tenía para el sustento. Por lo tanto, cuenta sobre todo el valor interior del don, la disponibilidad a compartir todo, la prontitud a darse a sí mismos. Recordemos aquí a San Pablo: si repartiere toda mi herencia, no teniendo caridad, nada me aprovecha. También San Agustín escribe muy bien a este propósito: si extiendes la mano para dar, pero no tienes misericordia en el corazón, no has hecho nada. En cambio, si tienes misericordia en el corazón, aun cuando no tuvieses nada que dar con tu mano, Dios acepta tu limosna. Aquí tocamos el núcleo central del problema. En la Sagrada Escritura y según las categorías evangélicas, limosna significa ante todo don interior. Significa la actitud de apertura hacia el otro. Precisamente tal actitud es un factor indispensable de la metanoia, esto es, de la conversión, así como son también indispensables la oración y el ayuno. En efecto, se expresa bien San Agustín: cuán prontamente son acogidas las oraciones de quien obra el bien. Y esta es la justicia del hombre en la vida presente: el ayuno, la limosna, la oración. La oración como apertura a Dios, el ayuno como expresión del dominio de sí, incluso en el privarse de algo, en el decir no a sí mismos, y finalmente la limosna como apertura a los otros. El Evangelio traza claramente este cuadro cuando nos habla de la penitencia de la metanoia. Solo con una actitud total en relación con Dios, consigo mismo y con el prójimo, el hombre alcanza la conversión y permanece en estado de conversión. La limosna, así entendida, tiene un significado, en cierto sentido, decisivo para tal conversión. Para convencerse de ello, basta recordar la imagen del juicio final que Cristo nos ha dado. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, peregriné y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, preso y vinisteis a verme. Y le responderán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos peregrino y te acogimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cuantas veces hicisteis eso a uno de estos mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis. Meditemos el Evangelio a la luz del Magisterio y Libro de Cielo. La enseñanza central del Evangelio de Lucas 21, 1-4 no reside en la cantidad material dada, sino en la cualidad moral y espiritual del acto de dar. Jesús establece un nuevo criterio de medida para las ofrendas,
radicalmente opuesto al criterio mundano. Les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que todos, porque todos estos han echado como donativo de lo que les sobraba. Este, en cambio, ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto tenía para vivir. Los ricos dan desde su abundancia. Su donativo no representa un sacrificio real. Conservar su seguridad y su sustento. La viuda, en cambio, da de su carencia, entregando todo su sustento. La enseñanza concreta es que Dios valora el sacrificio total y la confianza radical por encima de la generosidad parcial. La viuda pierde lo que tiene materialmente, pero gana la aprobación y la alabanza de Cristo, porque su ofrenda es un acto de fe y amor absoluto. Se despoja de toda seguridad humana y se abandona por completo a la providencia divina. Su acto es un holocausto, una entrega de la vida entera. Padres de la Iglesia, San Gregorio Nacianceno. Dios no busca el tesoro, sino el corazón. No acepta la ofrenda si no es con sacrificio y amor. El que da de lo que le sobra, no ha dado nada, porque se queda con lo esencial. El que da todo, se queda con Dios, que es su único sustento. Jesús insiste en que quiere de la criatura una anulación de su yo, un vacío total para poderla llenar de su voluntad. La viuda no solo da 2 monedas, da su nada. Esta nada entregada con amor adquiere valor divino. El alma que se reconoce vacía de sí misma y le ofrece a Dios su nada, es la que echa más que todos en el tesoro eterno. Libro de Cielo, volumen 30, junio 29, 1932. Hija mía, la voluntad humana es la fuente y la sustancia de la vida de la criatura. De ella toma la vida de sus obras, los pensamientos de su mente, la variedad y multiplicidad de sus palabras. Si la vida humana no tuviera una voluntad libre, sería una vida sin fuente y sin sustancia, así que perdería todo lo bello, la perfección, el entrelazado admirable que puede tejer la vida humana. Así la divina voluntad, donde reina, se hace fuente, sustancia y vida de los actos hechos en ella. Por eso, en cuanto piensa, habla, obra, camina, esta fuente se difunde en los actos de la criatura y pone en ellos la sustancia divina. Y la variedad de estos actos distintos, entre ellos, en santidad, en belleza, en luz, en amor. Cuando esta fuente se difunde en los actos de ella, se hace siempre actos nuevos y forma la armonía del obrar divino en la criatura. Jesús alaba el valor de la ofrenda de la viuda más que la de los ricos. El Libro de Cielo nos explica que cualquier acto, por pequeño que sea a los ojos humanos, como las 2 moneditas, si se realiza en la divina voluntad, adquiere el valor y el poder de Dios mismo.
Libro de Cielo, volumen 16, mayo 19, 1924. Dice Luisita: ¿cómo es posible, oh mi sumo bien, que la criatura solo con vivir en tu querer pueda recibir este gran bien, que sus actos lleguen a ser eternos y divinos? Y Jesús: ¿por qué te maravillas? La cosa es simplísima. Toda la razón es porque mi voluntad es eterna y divina, y todo lo que sale de ella, como es parto de una voluntad eterna y divina, no puede estar excluido de ser eterno y divino. Pero siempre la criatura debe poner a un lado su voluntad humana para dar lugar a la mía. Si esto hace, sus actos son contados entre los nuestros, ya sea el grande o su pequeño acto. Además, esto sucedió en la creación. ¿Cuántas cosas no fueron creadas? Grandes y pequeñas, hasta la más pequeña semilla, el pequeño insecto. Pero por cuán pequeñas, no se puede decir que mis obras grandes fueron creadas por esta voluntad suprema y por lo tanto son obras divinas, y que las pequeñas no hayan sido creadas por una mano divina. Y si bien se ve que solo todo lo que fue creado en la atmósfera, cielo, sol, estrellas, etc., son siempre fijos y estables, en cambio, lo que fue creado en la baja tierra, flores, plantas, aves, etc., están sujetos a morir y renacer. Esto no dice nada. Es más, como han sido creados por una voluntad eterna y divina, la semilla tiene virtud de multiplicarse, porque en todas las cosas está mi voluntad creadora y conservadora. Ahora, si todas las cosas creadas, pequeñas y grandes, porque han sido creadas en virtud de mi fiat omnipotente, pueden llamarse obras divinas, mucho más pueden llamarse actos divinos y eternos lo que mi voluntad obra en el alma, la que poniendo a los pies de mi querer, su humano querer, me da plena libertad de hacer obrar a mi voluntad. Ah, si se pudiese ver por las criaturas un alma que hace vivir a mi querer en sí, verían cosas sorprendentes y jamás vistas, un Dios obrante en el pequeño cerco de la voluntad humana. Esto es la cosa más grande que puede existir en la tierra y en el cielo, la misma creación. Oh, cómo queda atrás en comparación con los prodigios que voy obrando en esta criatura. Jesús enseña que un solo acto hecho en su voluntad contiene la santidad de todos los santos. La moneda de la viuda, a los ojos de Jesús, estaba cargada de un peso divino de amor y confianza, que pesaba más que las grandes sumas de los ricos. La divina voluntad es la moneda de valor infinito que el alma pobre puede dar y con la que puede comprar todo el reino de Dios. Conclusión teológica. La viuda de Lucas 21, 1-4 es un ícono evangélico de la teología de la ofrenda total. Su gesto, elevado por la divina voluntad, nos enseña que la medida del don no es la abundancia material, sino la integridad del corazón. Dar todo el sustento que tenía es el símbolo perfecto de entregar la propia voluntad humana al dueño de la vida, el acto supremo de fe que Dios exalta y premia con su reino. Confrontación. ¿Doy a Dios y a los demás de lo que me sobra o de lo que necesito? Esta pregunta confronta directamente la actitud de los ricos y la de la viuda. Invita a reflexionar si nuestras ofrendas, tiempo, talentos,
recursos materiales, oraciones, son gestos cómodos que no alteran nuestro nivel de vida o nuestra seguridad, o si implican un sacrificio real, una renuncia a algo que consideremos esencial para nuestro propio sustento espiritual o material. Busco la aprobación externa, ser visto por los hombres o la mirada interior de Jesús. Los ricos echaban grandes sumas ostentosamente. Jesús, sin embargo, fija su mirada en el corazón de la viuda, que da en silencio y pequeñez. El alma debe preguntarse si su servicio, su generosidad o sus prácticas religiosas están motivadas por el deseo de reconocimiento, alabanza o estatus social, la hipocresía de los escribas, o si brotan de un amor puro que solo busca agradar a aquel que ve en lo secreto. Retengo mi sustento, mi voluntad, mi seguridad, mi control, por miedo, o me abandono totalmente a la divina providencia. La vida entregó todo cuanto tenía para vivir, un acto de confianza radical que desafía toda prudencia humana. Esta pregunta esencial de la vida espiritual interroga si realmente confiamos en que Dios es nuestro único y verdadero sustento. Hay áreas de mi vida, miedos, apegos, planes futuros, control sobre mi propia voluntad, que retengo por desconfianza, o me atrevo a vaciarme de todo para que sea la voluntad de Dios la que me sostenga enteramente. Oremos. Oh Jesús, amor mío, crucificado, hoy me detengo contigo ante el tesoro de tu iglesia. Veo a los ricos que echan sus abundancias, fruto de su voluntad humana y su seguridad terrena. Pero mi mirada unida a la tuya busca a la pequeña viuda que no tiene nada, salvo su divina voluntad como único bien. Señor, reconozco mi propia pobreza. No tengo grandes virtudes que ofrecerte, ni obras magnánimas que provengan de mi propio yo. Mi único sustento es mi pequeña y frágil voluntad humana. A la luz de tu fiat eterno, quiero imitar a esta vida santa. Tomo mis 2 pequeñas monedas, mi ser y mi querer, y en un acto de abandono total, los echo en el abismo de tu querer supremo. Tómalo todo, Jesús mío, funde mi nada en tu todo, que mi ofrenda, que humanamente no vale nada, adquiere el peso y el valor infinito de un acto realizado en tu divina voluntad. Ya no quiero administrar mis propios bienes, sino vivir enteramente de ti, en ti y para ti. Que tu voluntad sea mi único sustento, mi única seguridad, mi única vida. Y esto que anhelo para mí, lo deseo para todos mis hermanos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, divina voluntad, ven a reinar en nosotros. Fiat.